continuando. Entonces yo creo que vamos a continuar con la otra parte, es las instituciones que nos van a apoyar en estos momentos en las elecciones de juventudes. Yo creo que hay que comenzar con el principal de todas, que es el CNE y el CNJ, que creo que son entidades que Luis Fernando me podrá corregir, pero creo que son las dos entidades principales en esto. Son las personas que van a vigilar los procesos, aparte obviamente la Procuraduría y pues obviamente la MOE. Por alguna razón, lo que queríamos con Conexión Bogotá, obviamente, promover el voto consciente y además el voto justo. Aparte de esas dos entidades, también vamos a tener a la Contraloría, que vela por la transparencia y el buen uso de los recursos a estas elecciones. Pero más que todo eso, quiero tocar ya por último, es el tema del compromiso que tenemos en conexión con estas elecciones del 19 de octubre, que bueno, son un ejemplo de compromiso juvenil con la democracia. A través de estos espacios promovemos la participación de los jóvenes y el voto informado y el liderazgo social, obviamente. Creo que el objetivo no es solo que los jóvenes votemos, sino que también participemos activamente, que entendamos la importancia de nuestras decisiones y que inspiremos a otros a hacerlos bien. Creo que Conexión Bogotá ha demostrado que cuando la juventud se organiza, la democracia se fortalece. Conexión, creo que con Luis Fernando hemos logrado hacer muchas cosas con las juventudes. Todo lo que hemos sufrido con esta campaña, creo que ha sido una cosa increíble. Como conclusión, yo creo que para seguir hablando de democracia, yo creo que no se limita a un día de elecciones. La democracia es lo que se vive diariamente, es cada acción de la ciudadanía. En cada opinión que expresamos, en cada decisión que tomamos, pensando en el bien común, eso es democracia. Creo que el participar es creer que sí podemos cambiar las cosas y votar conscientemente es el primer paso para lograrlo. Porque cuando los jóvenes participamos, la democracia no solo crece, se renueva. Y yo creo que eso sería como para no alargar más este temita, sería todo principalmente. Quisiera, pues, obviamente, agradecerles a todos ustedes por ver esta sesión y recordarles, obviamente, lo del voto consciente. Recuerden, muchachos, que estas elecciones no son cualquier elección, es como para tomarlas a la ligera. No, de verdad estamos votando por la voz de los jóvenes y la representación de cada uno de ustedes, por el futuro de cada uno de nosotros los jóvenes, más que todo. No sé si Luis te quisiera agregar algo más. Bueno, yo creo que sí, para cerrar y ir concluyendo, porque lo importante de las reuniones es que tengan su conclusión y digamos que su reto de trabajo, ¿cierto? Su cronograma. Entonces, este 19 de octubre, que es el domingo que viene, vamos a tener el gran reto electoral en las urnas. Invitar a todos los jóvenes, aquellos chicos y chicas desde los 14 años hasta los 28 cumplidos, para que se acerquen a los puntos de votación y depositen su voto. Hay una cartilla muy, muy grande, muy significativa y muy valiosa de candidatos. Entonces, lo que hemos visto en el seguimiento político que hemos tenido desde Conexión Bogotá y entrevistando muchos líderes, hay organizaciones políticas que han presentado a sus candidatos de juventud, organizaciones serias y partidistas tradicionales y también organizaciones, ¿cierto? Sociales y juveniles. Pero vemos con un aplauso que cada uno de los candidatos, en el caso de Bogotá, y tú me ayudas ahí un poco a hacer ese análisis, Esteban, eh, los chicos y chicas presentados por las listas de concejales afines a Claudia López, más jóvenes en política, ¿cierto? Más sobre la línea del centro, del espectro político del centro verde, el Partido Verde, y con toda por Bogotá, que lo lidera el precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo. Esos dos creo que son significativos, están los más política, los con toda por, son significativos en todas las localidades, se inscribieron listas. El Partido Liberal, los partidos tradicionales se inscribieron, Partido Liberal, Partido Conservador. Mm, Corrígeme un poco, ¿el pacto o fue cada uno de los partidos que integran el pacto? ¿Fue Polo? ¿Inscribió Polo? Eh, ¿Quién más, Esteban, vimos ahí como para hacer un barrido de las organizaciones políticas que han sido significativas en las localidades?
No sé si me puedes ayudar un poco. Se desconectó Esteban. Bueno, digamos que esas voces son importantes. Esteban, ¿estás con nosotros? Es que te pedía un apoyo para hacer un, un barrido de las organizaciones de jóvenes que se han presentado, que hemos visto con muy buenos ojos, ¿cierto? Está la visión de Claudia López del Partido Verde, Más Jóvenes en Política, estaba haciendo un recorderis sobre Con Toda Por, entonces los chicos de Con Toda por Bogotá, o sea, Con Toda por Kennedy, Con Toda por Bogotá, bueno, todas las localidades, muy significativos, el Partido Liberal muy fuerte, el Partido Liberal lo veo que tiene una tradición que está, digamos que ejercitando con toda esa cantera de jóvenes tan selectos que tiene. Esteban, ayúdame un poco más. Partido Conservador se presentó, Centro Democrático se presentó, muy buenos jóvenes. Tenemos, ya Ayúdame te ahí. digo cuántas listas tenemos aproximadamente, pero las principales y las más que ahorita están trabajando somos Partido Liberal, ¿Sí? Partido Conservador, con toda por, Primero la Gente, Más Jóvenes en Política, Centro Democrático. Bueno, aparte de los demás partidos tradicionales, vamos a nombrar una que otra listas independientes que están en más de 4 localidades, como lo son, obviamente, Uchuchuy, que no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿Sí? Aguante Popular, y otra que también tiene listas de más de 3 localidades es Suena Voces Fuertes. Suena, Creo que pues, son de todo el listado que hay, porque sé que existimos aproximadamente 4.000 candidatos acá en Bogotá. son más de 4.000 Aquí, candidatos en Bogotá. Una, una aquí estamos presencia trabajando fuerte. esto de la juventud. Correcto, entonces creo que el balance para este domingo va a ser muy positivo, creo que van a ir los chicos a votar, porque habíamos visto unos liderazgos muy bajitos las elecciones pasadas, ¿cierto? Había candidatos tal vez de 15 votos, creo que ahora va a ser más legítimo, o sea, entre más votos, pues obviamente hay más legitimidad, es decir, el vocero pues, representa un mayor número de personas. Creo que eso es importante para Bogotá y la democracia y en términos políticos, este es el estartazo de la presidencial y del Congreso, porque lo que viene es, salimos de esta elección, la otra que está en el cronograma de la registraduría es la consulta del pacto histórico que tiene ese problema todavía, digamos que en el marco de conceptos jurídicos, que no se sabe si es interpartidista o si es partidista y por qué es relevante, porque si es interpartidista no se pueden presentar a la consulta del centro ampliado, ¿cierto? Del perdón, ¿cómo se llama la del marzo? La del centro ampliado, se me está escapando el nombre, la del centro amplio, ¿sí? Entonces, si es interpartidista, ahora si se cataloga desde el Consejo Nacional Electoral como una consulta interpartidista, no se puede volver a presentar y bueno, o esa es la discusión jurídica que hay, porque no hay una ciencia cierta. Quien resuelve esto, pues es el órgano eh, electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, o sea, los magistrados. Ellos son los que tienen que resolver esos temas cuando hay vacíos de la sintaxis legal, pues, de la interpretación normativa. Creo que ese es el startazo de este año, viene en noviembre. Entre noviembre y diciembre los partidos ya tienen que tener sus listas conformadas para Congreso. En marzo vienen las elecciones del Congreso, el 2026 ya estamos en plena campaña. Después de esas elecciones de marzo viene también el Frente Amplio, ¿cierto? Y ahí vamos a saber cómo están las consultas de la centroizquierda colombiana, pues para ponerlo en ese contexto. Y también vendrán los candidatos de la centro derecha. Entonces, digamos que ya en marzo, con las elecciones a Congreso, las legislativas, vamos a tener un mapa ya de cara a la presidencial. Pues tenemos 100 candidatos, pero se están empezando a cernir, se meten en un embudo y ya empiezan a salir figuras más relevantes. Obviamente una campaña es muy desgastante. Empieza una campaña, por ejemplo, a toda como lo hizo en su momento Vicky Dávila y pues ya va totalmente desinflada como lo hemos visto. Eso quiere decir que el trajín de una campaña tan larga y digamos que tan complicada en la que se metió ella de
de querer pelear con todos los escenarios políticos desde la derecha hasta la izquierda, pues eso es muy desgastante y no está proponiendo nada. Cuando hay propuestas y cuando hay un tema serio, como estamos viendo en estos ejercicios de los jóvenes, pues la cosa es diferente. Cuando uno tiene propuestas, cuando uno tiene un proyecto, ¿cierto? Entonces, digamos que ese escenario también hay que verlo. Y todo, como lo decíamos, parte es desde estas elecciones del domingo, donde por eso les estamos colocando en el tintero este tema que todos los partidos tradicionales y también los movimientos fuertes, significativos y los candidatos presidenciales tienen sus listas en todas las localidades, con toda por, que es el de Oviedo, los de Claudia López, concejales afines al Partido Verde, partidos tradicionales de centro, de izquierda y de derecha, todos están jugando. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la democracia está viva, está rica, y si la democracia se apropia, el joven, si se apropia de esa democracia, pues vamos a tener algo que se llaman las democracias sanas, los países sanos, los países con debate, los países con mucha fuerza de ideas, que eso es lo importante. Entonces recapitulo un poquito porque creo que ese es un gran mensaje, Esteban, para dejar en estas conclusiones, y es que cuando los jóvenes se movilizan, como habíamos visto, y ahí pongo la cuñita de la columna del Dominical de Confidencial de Conexión Bogotá, y es precisamente, este es un proceso que va, que viene, que data desde los años 50, ¿sí?, del siglo pasado, cuando los jóvenes empezaron a moverse. Nos cogen los años 80, la caída del muro de Berlín, las nuevas ideas, salimos de esas dictaduras de izquierda y de derecha en Europa, y empieza todas esas ideas jóvenes a modernizar los estados con sus ideas, con la capacidad de movilización de los jóvenes y las ideas, y nos llega a América Latina, y en Colombia, en los años 80, pues viene la séptima papeleta. Esa séptima papeleta era el poder de los jóvenes para cambiar una constitución que era inamovible. Esa constitución antes no se podía cambiar por nada del mundo como lo podemos hacer ahora con actos legislativos, porque esa constitución decía que el que atente contra la constitución, pues eso es una sedición y lo meten preso, ¿cierto? Entonces era como una dictadura constitucional. La séptima papeleta es un gran acuerdo político con los jóvenes, que los jóvenes con todas esas ideas, con la caída del muro de Berlín, con todo lo que viene, con el mayo del 68 francés, con todas esas ideas de democracia, de nuevos derechos, de llegar más allá en las políticas de los estados, de modernizar los estados, que es lo que estamos hablando hoy, llega esas ideas y se materializan con el estudio, con las universidades, con los colegios, con todos los chicos de la séptima papeleta, convencen al Poder Ejecutivo y al Congreso, se ponen de acuerdo todos, todo el país, izquierda, centro y derecha, todo el mundo se pone de acuerdo. Obviamente estamos transitando unos magnicidios muy fuertes, ¿no? Matan a Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillosa, bueno, es decir, hay unos temas sanguinarios que acaban contra las ideologías políticas, y el país responde con más democracia, responde con una gran convocatoria constituyente, y ahí empiezan a modernizar realmente todas las instituciones del país. Eso fue muy bueno, logramos unos derechos importantísimos, pero creo, y en el caso de Bogotá, como resumiendo también, Esteban, es que nos hace falta. Modernizamos Bogotá con Jaime Castro en el 93, pero tenemos que llegar más adelante. Ya tenemos que pensar en que los alcaldes locales nuestros son mayores de edad. En el Estatuto Orgánico de Bogotá tenemos que darles más facultades, ojalá sean electos popularmente para que tengan ya el peso democrático sobre su espalda, para que estén legitimados y puedan tener más presupuesto y ejecutar para resolver sus temas locales. Entonces creo que ese es un tema central. También hemos visto que la democracia tiene que llegar a un punto de madurez en Bogotá, que es tener distritos electorales para las representantes a la Cámara, ¿sí? Porque si bien es cierto, tenemos 18 representantes a la Cámara, pero no tienen nada que ver con lo que sucede en Engativá, con lo que sucede en Kennedy, en Fontibón, en Bosa, en Tunjuelito, no tiene nada que ver, son unos representantes por allá como pegados en la pared. Entonces necesitamos distritos especiales, que esos distritos, ¿cierto? 6 distritos tal vez, con 3 representantes de la Cámara cada uno. Entonces Engativá, una sumatoria entre, por ejemplo, Subo, Engativá, Kennedy, pues tenga sus representantes a la Cámara, los demás. Eso tenemos que también modernizarlo. Eso se llama la modernización de Bogotá. Eso tenemos que hacerlo, y se hace desde el poder legislativo, porque hay que modificar
la constituyente. Creo que también tenemos unos conversatorios más adelante en esta escuela de liderazgo con unos profesionales y expertos para que nos digan cuáles son esas diferencias entre lo que se hace en el Consejo de la Ciudad, el Consejo, qué es la diferencia que tienen los concejales con los representantes a la Cámara, ¿cierto? O sea, la circunscripción, digamos que municipal, en el caso de Bogotá distrital, frente a la circunscripción de Cámara de Representantes en el legislativo, que es donde se hacen las leyes, se hace el control político y se hace mucha, digamos que se hace mucha gestión para que lleguen los recursos. Porque necesitamos una mayoría de edad. Ya tenemos ciudades muy grandes que están conformando Bogotá. Tenemos más de 20 grandes ciudades, muy grandes ciudades. O sea, estamos hablando de una negativa de 1.200.000 personas, que eso sobrepasa de lejos cualquier ciudad intermedia en Colombia, cualquier ciudad capital. Bueno, creo que eso es como el análisis que vengo haciendo, Esteban, todo en el marco pues de la participación. Hoy hablamos de la democracia. Creemos que la democracia hay que modernizarla, tenemos que llevarla al 2.0. La democracia tiene que llegar a un punto de interpretar la ciudadanía, pero interpretar la ciudadanía con los escenarios en que vive la ciudadanía, que es la tecnología. Creemos que una tecnología ahora es mucho más efectiva y mucho más segura que ir a depositar el voto físico en una urna. Ya podemos votar desde el celular, pues si podemos hacer transacciones económicas y llegar a los bancos a través de los celulares con reconocimiento facial y toda la biotecnología que tenemos, creo que ya estamos adelantando. ¿Por qué lo hemos dicho? Porque necesitamos que cada participante de la sociedad pueda expresar su voto, o sea, que todos podamos votar, que todos podamos tener ese ejercicio. Y ahí ya se empiezan a mitigar esas desigualdades que tenemos en la política, porque también lo dijimos, lo importante es tener la conciencia del voto. Cuando escuchamos esas voces que dicen, es que los políticos son corruptos, pero ¿quién votó por los políticos? Cerremos el Congreso porque es que los congresistas son corruptos, pero es que usted fue el que eligió a esos congresistas. Entonces, si toda la sociedad vota, ¿cierto? Porque tenemos una abstención muy grande. Si toda la sociedad vota y vota por estos mecanismos que hemos hablado, que son los mecanismos que todo el mundo, esa es como la cédula electrónica, ¿cierto? La cédula digital ahora todo el mundo la tiene aquí, pues podemos votar por ahí. Hacia allá tenemos que llevar las nuevas propuestas del siglo XXI. Creo que es eso, no los quiero aburrir más. Hice como un barrido general de todo lo que hablamos hoy y desde luego saludar a todos nuestros candidatos de Conexión Bogotá que se decidieron participar, salir, porque yo sé que es difícil armar una campaña, difícil buscar ese apoyo popular desde armar una campaña, desde conseguir la publicidad, salir a la calle, entregar unas ideas, debatir las ideas, defender las ideas y llegar a una corporación y después de ahí empezar a defender todas las voces. Entonces, Esteban, pues muchas gracias por este espacio. Esto, obviamente, como todos los jueves, va a quedar grabado para que nos retroalimentemos. Quedamos en la deuda contigo y es las memorias para que las coloquemos en algún sitio especial de la página web y podamos retroalimentarnos. ¿Te parece? Me parece súper bien. Igual darle las gracias a Luis Fernando y a todos los que estuvieron acá participando. De verdad que sabemos que su tiempo es valioso y estar acá se los agradecemos muchísimo. Así es. Muchas gracias. Bueno, entonces un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo, como bien lo decía Esteban, y nos vemos en 8 días. Vamos a tener unos invitados de lujo y ya nos va a estar informando Esteban por todas las plataformas y las redes sociales que tenemos por Conexión Bogotá. Gracias. A ti, Luis Fernando, adiós.